Entonces las posiciones de los átomos de flúor para el primer átomo, segundo y tercero. Estos números que están acá nos los dan en el enunciado del ejercicio. Tenemos entonces la primera posición 0,500, que es un medio, la segunda posición 0,027, que es 27 sobre 1000, y la tercera posición que es 0,973, que es 973 sobre 1000. Pues vemos que estos números que están acá nos indican la posición del átomo en términos de los vectores A, B, C. Es decir, esto corresponde a un medio del vector A, 27 sobre 1000 del vector B, 973 sobre 1000 del vector C, y así para cada uno de los respectivos átomos de flúor. Tenemos entonces que la expresión en términos de A, B y C para cada uno de dichos átomos es esta que está acá. Aquí, aquí y aquí. Simplemente tomando con estas componentes en términos de A para la primera, de B para la segunda y de C para la tercera. En el caso del átomo de escandio, como está en el origen, pues la posición en términos de A, B y C es el vector 0, 0, 0. Ahora bien, si queremos calcular la distancia para la celda unidad, la celda original, que ya hemos mostrado por acá, esta celda donde tenemos nuestro átomo de escandio y los átomos de flúor, que serían este, este y este. Entonces tenemos que las distancias SCF es igual a la resta del vector posición de cada uno de los átomos con el vector posición del átomo de escandio. Como este es el vector posición 0, 0, 0, pues simplemente me va a quedar esto que está acá. Y la magnitud de dicho vector es el producto punto del vector por sí mismo en raíz cuadrada. Realizamos los productos puntos correspondientes, que es lo que tenemos aquí, teniendo en cuenta que la magnitud de B y de C son iguales a las magnitudes de A, y esa magnitud ya la conocemos, 4,023 angstrom, y que el ángulo que hay entre cualquier par de vectores A, B y C siempre es el mismo, que es 89,57 grados. Vamos a reemplazar dichos valores aquí en la expresión. Podemos entonces calcular el valor de D1. Lo mismo hacemos para D2. Lo tenemos acá. Y procedemos de manera igual para D3. Tenemos esta expresión. Ahora, solamente comparando las expresiones, incluso sin hacer el cálculo numérico, vemos claramente que esta expresión que está acá es igual a esta expresión que está acá. Simplemente reorganizando términos. Un cuarto, 27 al cuadrado sobre 1000 al cuadrado, aquí está. 973 al cuadrado sobre 1000 al cuadrado, aquí está. 27 sobre 1000 coseno A, aquí está. 973 sobre 1000 coseno A, aquí está. 54 por 973 sobre 1000 al cuadrado, coseno alfa, aquí está. Lo mismo ocurre para la distancia del átomo de flúor 3. Entonces esas tres distancias son iguales, que es lo que mencionamos acá. Listo. Ahora, son iguales entre sí, aún sin haberlas calculado, solamente mirando las expresiones algebraicas podemos concluir eso. ¿Qué pasa si tomamos un átomo de flúor, por ejemplo, de la segunda posición, ubicado acá, y el átomo de escandio de la celda contigua? Es decir, cualquiera de los átomos que está acá. Busquemos obviamente uno cercano porque lo que queremos es calcular la distancia mínima. Entonces, por ejemplo, para este átomo de flúor, ubicado en la celda unidad original, vamos a tomar el átomo de escandio ubicado en la célula unidad contigua, aquí. Bien, entonces ahí solamente el dibujo ya se puede ver que definitivamente esa distancia tiene que ser más cercana, menor que esta distancia que hay acá, entre el átomo de escandio que está ubicado en la posición 0, 0, 0, el origen de coordenadas del sistema coordenado de X, Y, Z, y el átomo de flúor. Esta distancia obviamente va a ser mayor que esta, entonces vamos a trabajar con esta. También podríamos trabajar con esta, por ejemplo. Pero bueno, digamos esta que está acá, es el cálculo que hicimos. Entonces, tenemos que el átomo que está ubicado en la segunda posición, el átomo de flúor, ubicado en la segunda posición, tiene esta expresión vectorial, que es la que encontramos acá, y el átomo de escandio de esa celda contigua, la que ya señalamos, y ahí está, los dos átomos marcados en amarillo, lo vamos a revisar acá, ahí se ve, son dos átomos marcados en amarillo. Este que está acá es la suma de estos dos vectores, este vector más este vector, lo podemos ver mejor aquí. Este vector es el vector A, aquí, y este vector es el vector B, aquí. Fijémonos que esto forma un paralelogramo, aquí lo podríamos completar. Si sumamos A más B, obtenemos la diagonal principal de dicho paralelogramo.
Entonces, en esa diagonal, sobre esa diagonal, se encuentra ubicado nuestro átomo de escandio. Y tenemos entonces que el vector correspondiente a dicho átomo es el vector A más B. Por eso, si tomamos la diferencia entre el vector posición del átomo de escandio, que ya señalamos, y el vector posición del segundo átomo de flúor en la primera celda unidad, que es este que está aquí, señalamos, aquí ya restamos, teniendo en cuenta los signos, calculamos el valor absoluto de esa resta, tenemos entonces la distancia que hay entre los dos átomos. Al realizar la operación obtenemos esta expresión que está acá. Bien, entonces tenemos que calcular este valor absoluto, lo que vamos a hacer a continuación. Listo, entonces aquí estamos procediendo al cálculo. Recordemos que el valor absoluto de ese vector es simplemente el vector, producto punto por sí mismo, en raíz cuadrada. Y obtenemos las componentes directas. Este queda al cuadrado, 1/2 al cuadrado, ahí está el b cuadrado cuartos, aquí está la primera componente al cuadrado y la segunda al cuadrado, aquí está. Luego las componentes cruzadas. Esta con esta, A con B con A significa que se repite dos veces, aquí está. Lo mismo entre A con C y B con C, teniendo en cuenta los signos que vayamos encontrando. Y recordando que el producto punto entre A y B y entre B y C involucra las magnitudes de A y de B, respectivamente, y de A y de C, respectivamente, de B y de C, y el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, que siempre es alfa. Aquí está. Listo. Realizamos las simplificaciones del caso, factorizamos el A cuadrado, porque B cuadrado es A cuadrado, C cuadrado es A cuadrado, C es A, B es A, C es A, esas son las magnitudes, siempre es la misma. Lo sacamos de la raíz, se va al cuadrado, y queda finalmente esta expresión que está acá. Ya, solamente a partir de esta expresión ya uno se da cuenta que es menor que las cantidades que habíamos calculado acá. Sin embargo, si queremos hacer explícito el cálculo, reemplazando los valores, el valor de alfa y el valor de A, ya nos lo da el problema, tenemos que el valor para las tres primeras distancias, que eran las mismas, es 4,4167 Armstrong aproximadamente, mientras que para esta última distancia nos da 2,0173 Armstrong. Pues podemos ver definitivamente que esta distancia es menor. Ahora, queda como tarea propuesta verificar si alguna de estas distancias es menor. Por ejemplo, aquí también coloqué estos dos átomos. Este creo que es el tercero. Podríamos verificarlo. Aquí, según las coordenadas a cuál corresponde. Y este átomo que está acá. Este átomo que está acá está ubicado sobre esta diagonal, que corresponde a la suma de B y C. Es decir, el vector posición de esto en términos de A, B y C sería B más C. Y este átomo que está acá está ubicado en alguna de las posiciones que está acá. No es el primero, o es el segundo o es el tercero. Habría que ver según las coordenadas. Se hace la resta, se calcula el valor absoluto y se compara esa distancia con las que se acabaron de calcular. A ver dónde estamos. Con esta distancia que está acá. Obviamente va a dar menor que esto. Y así se puede entonces dilucidar cuál es la distancia mínima entre los átomos de escandio y flúor. Porque cuando lo preguntan en el enunciado, no se remite a una sola celda, sino ahí menciona escandio flúor, puede uno asumir que son los átomos que se encuentran dentro de la red cristalina. Por eso también la necesidad de dibujar las celdas contiguas. Bueno, ahora para las distancias FF, flúor, se procede de manera similar, tal y como dice acá, solamente que se ubican los vectores posiciones de los átomos de flúor. Aquí en principio trabajé con el primero y con el segundo, que están numerados acá. Primero y segundo, primero y segundo. Y luego trabajo con el primero y el tercero. Con el primero y el segundo, cuando se hace el cálculo, siendo lo mismo, se hace la resta de los vectores correspondientes, se tiene un valor, se calcula el valor absoluto de esto, que es el producto contra el vector por sí mismo, en raíz cuadrada, se tiene en cuenta la simplificación en términos de los parámetros que ya se discutieron y se llega a este valor, 4,64355 Armstrong. Ahora, si se trabaja, por ejemplo, con los vectores 1 y 3, haciendo el mismo procedimiento, se llega a este valor, 5,7625 Armstrong. Entonces, el candidato, en este caso, los dos candidatos,
Son los átomos del flúor ubicados en la posición número 1 y número 2. Habría que mirar, a partir del dibujo, si de pronto hay algunos más cercanos. Es conveniente, también queda propuesto como tarea, numerar los átomos del flúor en cada celda, porque es más fácil entonces hacer la lectura. Ya se comparó este con este y ya se comparó este con este. Este es el primero, si no estoy mal, sí, el primero. Bien, entonces habría que comparar, por ejemplo, este con este que está acá, ¿de acuerdo? O este con este que está acá, o este con este que está acá. Ya se sabe que es simplemente tomar las distancias. Entonces, ahí el truco consiste en poder expresar la posición de este átomo en términos de A, B y C. Eso sí es simple geometría. También queda propuesto. Bueno, con esto ya finalizamos el cálculo de las distancias. Queda pendiente entonces el cálculo del ángulo que hay entre el átomo de flúor, escandio y flúor. Ahí no mencionan específicamente a cuál se están refiriendo, entonces podría ser, por ejemplo, este y este. Ahí tengo los tres. Calcular el ángulo entre los tres. ¿Cómo se hace eso? Vector posición, producto punto entre los dos, y ahí sale el coseno del ángulo. Listo. ¿Cuál otro podría ser? Podría ser este, este. Igual, vector posición, que ya lo conocemos, vector posición, que ya lo conocemos. Producto punto entre los dos, coseno del ángulo, y salió. ¿Cuál otro podría ser? Podría ser este y este, que está acá. O este y este, que está acá. Entonces, hay que hacer aquí una aclaración. Uno tiene que restringir la cercanía de los átomos de flúor. ¿Por qué? Porque si uno se pone a considerar un átomo de flúor que esté muy lejos dentro de la red, pues ese ángulo tiende a cero. Que a medida que se vaya alejando, por ejemplo, miremos este átomo de flúor que está acá. Consideremos este átomo de escandio que está acá y este átomo de flúor que está acá. Entonces, este es la traslación de este, por simetría. Si yo miro este primero, este ángulo, obviamente es un ángulo más abierto que este ángulo que está acá. Va a ser un ángulo menor. A medida que me vaya alejando, cuando traslade este aquí, el ángulo todavía va a ser menor. Y si me corro hacia el infinito, pues el ángulo va hacia cero. Así que, muy probablemente, lo que hay que hacer es el cálculo del ángulo que hay entre los átomos de flúor y los átomos de escandio a nivel de celda. Es decir, solamente trabajo con los átomos de flúor que están dentro de una celda y los átomos de escandio que están dentro de esa celda. El punto de partida, que estaría en este caso, sería trabajar con este átomo, que es el que corresponde a esta celda, porque estos átomos de escandio están compartidos con las celdas contiguas, igual que este, igual que este, igual que este. Inician otras celdas según los ejes. Y los átomos de flúor, entonces sería sería el que compararía y este sería el que compararía. A ver, va uno, van dos, y van tres. Hay que comparar los tres ángulos. Entonces, este vector posición ya lo conozco. Este vector posición, perdón, aquí me equivoqué, no es este. Es y este. Va uno. El otro es y este, va uno, el otro es y este, van dos, y el otro es y este, van tres. Ahora sí, estos son los tres átomos. Listo, entonces, este vector posición lo conozco, este vector posición lo conozco, este vector posición lo conozco. Esos vectores posiciones están aquí. Como ya se dijo, sería conveniente enumerarlo en el dibujo para poder hacer la lectura con más rapidez. Listo. Entonces, ya conozco los vectores posiciones de este y de este. Este vector posición es cero, o sea, no hay lío. Como conozco este vector y conozco este vector, puedo hacer el producto punto entre ambos. Y como conozco la magnitud de este y la magnitud de este, pues ya puedo sacar el ángulo que hay entre los dos. Lo mismo ocurre con este y con este. Lo mismo ocurre con este y con este. Entonces, esa parte es ya sencilla.